Hablamos ahora de cultura, de un libro que se va a presentar mañana en Ibercaja, en el centro que tiene en la calle San Antón de Logroño. Es Reflexiones poco académicas sobre la sociedad actual. Lo ha escrito Carlos Gil de Gómez y el escritor está hoy con nosotros en La Rioja y Cía. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Un libro, Reflexiones poco académicas sobre la sociedad actual. No sé si en el título ya avisas de lo que nos vamos a encontrar. Sí, sobre todo es una aviso a navegantes, digamos. Buena parte de lo que contiene el libro ya se trató, bueno, ya lo traté hace unos cuantos años, no voy a decir cuántos, durante la carrera y durante parte del doctorado, y siempre me he dado cuenta de que es muy difícil encontrar este tipo de temática en bibliotecas, en librerías, ya que buena parte de estos temas se quedan en la academia, se quedan en la universidad y no llegan al gran público. Hablar sobre la sociedad actual es muy complejo. No sé si has elegido algunas áreas especialmente. Creo que hablas un poco de la desafección política, ¿no? De la imagen que tenemos de la política, de su utilidad o no en estos momentos. También bueno, de otros temas, lo que implica la economía, ¿no? Estos movimientos sociales, ¿no? ¿Desde qué punto de vista lo enfocas tú, Carlos? He tratado de hacerlo desde un punto de vista totalmente neutro. De hecho, uno de los mayores halagos del libro es que la propia editorial, cuando leyó el libro, no me pudo colocar, identificar con un lado u otro, con un color u otro. Entonces, yo lo que trato de dar a quien se acerca al libro es una serie de herramientas, teorías, autores clásicos y no tan clásicos, o clásicos modernos, como se suele llamar ahora, para que cada uno que los lea llegue a las conclusiones que estén oportunas. No es un panfleto, no trato de decir lo que la gente debe pensar, todo lo contrario. Trato de que la gente reflexione, el lector. El momento en el que vivimos es un buen momento para reflexionar. No sé si entre esta vorágine de opiniones, parte de propagandas, de ideas, de necesidades, no sé si nos dará tiempo a reflexionar de todo esto, de lo que está sucediendo. Debe serlo. Supongo que cualquier momento es bueno para reflexionar. El problema es que vivimos en un mundo tan cambiante, tan rápido, que lo que queremos generalmente es respuestas rápidas, inmediatas. Y el problema es justamente ese, que no nos paramos a veces a reflexionar para ver qué camino seguir. Estudiando y preparando este libro, no sé si nos puedes dar alguna clave de por qué sucede esta desafección política, por ejemplo, la que estamos viviendo en estos momentos. La mayor parte de las personas que se acercan a este libro esperan encontrar una crítica al sistema, la mayor parte de los libros así van. Y hay una parte de crítica al sistema, evidentemente, pero otra no menos importante es la crítica que hago al ciudadano medio, que se ha apartado de algún modo de la política, de los asuntos públicos, cada vez más encerrado en su vida privada y cada vez más alejado de la vida pública. También es cierto que la propia política o esta democracia de partidos no quiere tener a ciudadanos demasiado activos, demasiado movilizados, excepto en momentos puntuales que suelen coincidir cada 4 años. Por lo tanto, digamos que tanto unos como otros se apartan de la vida pública, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas. Claro. Que es una circunstancia de ambos lados, ¿no? Sí, sin duda. Eres licenciado en Ciencias Políticas, también en Dirección y Administración Pública, que ahora está muy en entredicho todo lo de la administración pública, ¿no? Sí. ¿Hay alguna manera de poder gestionar lo público de manera eficiente en estos días? Uno de los capítulos del libro, y con esto voy a tratar de responderte, habla de los técnicos frente a los políticos. El técnico, el que utiliza principios como la eficacia, la eficiencia y la economía, frente a otras realidades que a veces no tienen por qué ser eficientes desde un punto de vista estrictamente económico. A veces un gasto social no implica solamente un contenido económico, no busca un beneficio o beneficio económico, puede tener un beneficio social y eso es muy difícil de valorar con principios como la eficacia, la eficiencia o la economía. Yo creo que sí lo hay, pero lo más importante es la actitud y el intento de hacerlo, por lo tanto ser lo más honestos posibles a la hora de gestionar los fondos públicos y supongo que así se llegará a una eficacia no solamente económica, sino también social. Hablabas tú ahora de esa tecnocracia, ¿no? y de cómo se valora mucho, ¿no? Desde algunos sectores políticos a los tecnócratas, incluso a veces por la propia población, porque parece que son políticos que actúan de políticos pero no son políticos. Hemos podido ver el caso de Italia, por ejemplo, con el presidente que han tenido hasta ahora, ¿no? Que ha sido un tecnócrata. No sé si ha sido la solución que todo el mundo buscaba. No sé si en este libro encontramos o se valora la tecnocracia, tiene sus riesgos.
Viene un poco por ahí. Llega un momento en el que aparecen en medios de comunicación gobiernos tecnócratas, el técnico venía a salvarnos y demás. Y yo me pregunto que ¿dónde han estado los técnicos hasta ahora? ¿Que han estado escondidos? Entonces hago una larga evolución de lo que ha sido la tecnocracia hasta la actualidad. Parto como casi todo de la democracia griega, los clásicos, del filósofo rey de Platón, y voy evolucionando a través de diferentes autores que han tratado la tecnocracia. El problema es que dentro de la democracia actual, de la democracia liberal, hay un claro triángulo. Por un lado está el ciudadano, que busca en la democracia participar, un interés general, etc. Está el político, que tiene unos intereses que a veces no tienen por qué coincidir siempre con el del ciudadano. Y luego también en otro vértice está el tecnócrata. Y como decía antes, el tecnócrata tiene unos fines y unos principios, unos valores muy distintos al del ciudadano y al del político. Entonces, no es malo en sí, pero a veces es demasiado cientifista. Para un tecnócrata, el reducir los desahucios en un 87% es algo maravilloso. Pero ese porcentaje que no se soluciona son verdaderos dramas sociales, que también tenemos que tener en cuenta. Por tanto, no son malos en sí mismos, siempre y cuando tengan esa pequeña sensibilidad que te deja fuera las matemáticas o las estadísticas. Hablabas al principio de la participación ciudadana, ¿no? Que a veces los ciudadanos nos hemos alejado un poco de la política, hemos dejado que los políticos trabajen y nosotros cada 4 años les juzgamos y nos parece bien lo que han hecho o no. Es verdad que ahora han surgido muchos movimientos sociales, pero esos propios movimientos sociales en algunas ocasiones se les acusa de politizarse a sí mismos, ¿no? No sé si al final podemos librarnos un poco de la política o uno cuando hace una denuncia es haciendo política. Yo creo que más que politizarse ellos, la democracia de partidos, los partidos políticos saben muy bien medir, tener una especie de termómetro y ver qué les interesa incluir en las agendas políticas. El caso de los desahucios es el más evidente. En principio surge de ese movimiento social y rápidamente los partidos políticos se apuntan el tanto y dicen no, yo lo cojo. Aparece en el libro, ese tipo de temas se eternizan en el legislativo, lo comentábamos ahora antes de entrar a Plató, y luego queda en normas como muy light, muy suaves, que en realidad no terminan de solucionar el problema. Yo creo que no todo lo que es participar en lo público tiene por qué ser estrictamente política. Yo cuando hablo de lo público hablo simplemente de cuidar el mobiliario público o simplemente ser un buen ciudadano, ser solidario en la calle. No tienes por qué dedicarte estrictamente a la política. Pero sí que es cierto que estos movimientos sociales a veces son asumidos por la política, por el político de turno, diciendo que esas ideas han sido suyas o son suyas, ¿no? Corres el peligro de incluir una cosa en otra cuando no tienen por qué ser inicialmente lo mismo. ¿Somos muy permeables los ciudadanos a la propaganda política? No. Por lo general el ciudadano... Porque sabes que mucha gente dice, bueno, ahora estoy muy cabreado con el que gobierna, pero dentro de 2 años se me va a pasar, ¿no? O dicen muchas veces dicen que los votantes no tenemos memoria. Sí. Uno de los grandes peligros que veo en estos movimientos sociales es que en realidad no movilizan tanto a la población como puede parecer. El ciudadano, cuando está cabreado, como dices, sale a la calle, se activa de un modo muy intenso y muy corto. Sale a la calle, se desahoga en cierto modo, pero luego vuelve a casa. Tuve una mesa redonda en la presentación del libro con profesores de la Universidad de Oviedo y de la UNED y lo comentábamos. Hubo un estudio del CIS que comentaba que aproximadamente, concluía que aproximadamente el 86% de los españoles estábamos de acuerdo con los movimientos sociales. Hace poco fue el aniversario del 15M y solamente salieron a la calle en Madrid unos 20.000 personas. Teniendo en cuenta que el 85% de los españoles son algo más de 30 millones, en realidad esos movimientos sociales te das cuenta de que no tienen una gran respuesta social. Por lo tanto, nos quejamos, siempre estamos todos muy cabreados con la política, pero luego cuando no realmente... puede ser una moda también, Carlos, me refiero. Sí. Si te preguntan, ¿tú estás de acuerdo con el 15M o estás de acuerdo con otro tipo de movimiento, con la plataforma para afectados por la hipoteca? Parece que socialmente, ¿no?, uno tiene que decir que sí, ¿no? Sí, en público, ser ciudadano sufriente, ¿no?, y no decir que estás a favor del 15M, aunque luego se ha visto que, por ejemplo, las últimas, como decías tú, ¿no?, las últimas movilizaciones del colectivo 15M al final pues no han movido la cantidad de gente que movieron en ese momento hace 2 años, ¿no? De hecho, también hablando con un compañero decía, sí, yo estoy de acuerdo, pero si tuviera que votar a un político de los que conozco y a uno de los que está en la calle que no a un movimiento de esto, votaría al político. Públicamente decimos una cosa, pero luego en privado... Bueno, pero también sucede con el voto útil, ¿no? Sí.
durante la legislatura hemos visto unas encuestas hace poco, ¿no?, en el que el voto se diluye mucho entre otras opciones políticas, pero ahora la verdad, cuando uno parece que su voto va a cambiar o no va a cambiar, siempre tiende a votar a una opción conservadora o un partido político más consolidado. Claro, ¿no? Hay que preguntarse el voto útil, ¿para quién es útil ese voto? Claro, los partidos mayoritarios no consideran que ese voto sea útil. Sí, al final terminamos confiando un poco en los de siempre, por decirlo de algún modo. Carlos, perdona que te corté. Leyendo este libro, sacamos un optimismo, porque ahora estamos muy faltos de optimismo. Espero que sí. Espero que sí, pero más que optimismo, espero que nos detengamos a pensar un poquito. Que creo que es bueno detenerse y saber qué dirección tomar, pero previa reflexión. E incluso darnos cuenta de que muchas de las cosas que estamos debatiendo ahora se han debatido hace más de 20 siglos. Movimientos sociales surgen como crítica a la polis, ya. O sea, que no es nada nuevo ni nos parece lo más ultramoderno, pero en realidad es más antiguo que... ¿Y conseguiremos cambiar las cosas? ¿Se cambiará la forma de gobernar? Que dicen, esta crisis nos va a enseñar a gobernar de otra manera, los políticos van a tener que rendir cuentas más a menudo y no cada 4 años, la opinión de la calle va a ser más importante, también las redes sociales, ¿no? Supongo que han cambiado un poco el concepto de democracia, ¿no? Yo creo que grandes revoluciones, las grandes ideologías, para mí han pasado a la historia. Puede haber un pequeño cambio de ciclo, algo cambiará, efectivamente, y se está viendo que algo cambia, pero a grandes rasgos yo no soy muy optimista con el ser humano, soy así. Pues vaya. Sí. Bueno, pues hay que cambiar las cosas. Sí. Hay que intentarlo, por lo menos. Bueno, lo importante es que ustedes lean este libro si les interesa todo lo que está sucediendo en el mundo actual, todo, pues, cómo está cambiando la manera de ver la política, la manera de participar en política y todos los movimientos sociales y, en el fondo, pues, la crisis que nunca dejamos de hablar. Carlos Gil de Gómez presentará su libro mañana en el Centro Cultural Ibercaja de la calle San Antón 2, ¿no? Sí. ¿A las 7? A las 7 de la tarde. Además, lo que tienes 2 presentadores o 2 introductores, lujo. Sí, Emilio del Río, consejero de Presidencia y Justicia, y Jesús Rivero, filósofo y tío. tío del autor. Bueno, pues será interesante esa presentación entre filosofía y política, sí. Que yo creo que es las dos cosas que mezcla este libro, la manera de pensar y de reflexionar sobre la política y la sociedad actual. Pues Carlos Gil de Gómez, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros. Gracias. Mucha suerte con este libro.